La historia de Job, que se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, es una de las narraciones más profundas y conmovedoras. Destaca la fe, la ciencia, la fidelidad y la justicia ante Dios, incluso ante las peores adversidades. La historia de Job sirve como un ejemplo inspirador de cómo la fe puede permanecer firme, independientemente de las circunstancias. Job, el personaje central de esta historia, se presenta como un hombre íntegro y recto. Vive en la tierra de As y es conocido por su piedad y prosperidad. Job es descrito como un hombre que busca alejarse del mal y tiene una fuerte conexión con Dios. Su integridad y fidelidad son notables y sirven como base para la historia que se desarrolla. Inicialmente, la narración destaca la prosperidad de Job, tiene una gran riqueza en forma de tierras, rebaños y empleados. De hecho, Job es considerado el hombre más rico de todo Oriente. Además de su prosperidad material, Job también es bendecido con una familia numerosa, que incluye 7 hijos y 3 hijas. La historia enfatiza la armonía en su familia y su compromiso con Dios. Job realiza rituales de adoración y ofrendas en nombre de sus hijos, buscando protección divina para ellos. Es en este contexto de prosperidad donde la historia da un giro dramático. Las Escrituras revelan que los ángeles de Dios estaban delante de él, y Satanás, el acusador, estaba entre ellos. Dios llama la atención de Satanás sobre Job, afirmando que es un hombre íntegro, temeroso de Dios y que huye del mal. Satanás cuestiona la fe de Job, insinuando que solo es fiel por su prosperidad y bendiciones. Entonces Dios permite que Satanás ponga a prueba la fe de Job, con una condición: no puede quitarle la vida. El diablo comienza a actuar, desencadenando una serie de eventos que pondrían a prueba la fe y la justicia de Job. Job enfrenta una sucesión de tragedias. En un solo día llegan mensajeros para decirle que su ganado y sus sirvientes han sido asesinados o robados. Una tormenta enviada por Dios quema a sus ovejas y a sus siervos, excepto a uno. Poco después, llegan más mensajeros con la devastadora noticia de que una tormenta de viento ha azotado la casa de su hijo primogénito y ha matado a todos sus hijos. La reacción de Job ante estas tragedias es notable. En lugar de maldecir a Dios, se rasga la ropa, se afeita la cabeza y adora a Dios, diciendo: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta actitud de Job es un ejemplo de su fe inquebrantable, incluso en medio de adversidades indescriptibles. A pesar de las pruebas iniciales, Satanás no se rinde. Regresa a la presencia de Dios y se pregunta si Job mantendrá su fe cuando su propia salud esté en juego. Dios permite que Satanás aflija a Job, cubriéndolo con dolorosas heridas desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Job queda en un estado miserable, sentado sobre cenizas y raspándose la piel con fragmentos de guijarros para aliviar el malestar. En este momento crítico, la esposa de Job, al ver el sufrimiento de su marido, se rebela y le aconseja maldecir a Dios y morir. Sin embargo, Job responde sabiamente, cuestionándose por qué aceptar de Dios el bien y no el mal. Mantiene su fe y no pronuncia palabras blasfemas contra Dios. Se corre la voz sobre las tribulaciones de Job y 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a visitarlo. Viajan desde sus respectivas regiones para consolarlo y mostrarle solidaridad. Sin embargo, cuando ven la condición de Job desde la distancia, apenas pueden reconocerlo y comienzan a llorar fuerte. Esta escena simboliza la intensidad del sufrimiento de Job. Los amigos de Job están impactados por la situación de Job y lo apoyan. Se rasgan las vestiduras, se echan tierra sobre la cabeza y juntos permanecen en silencio durante 7 días y 7 noches. Este periodo de silencio refleja la compasión y el dolor compartido entre ellos, reconociendo el inmenso dolor de Job. Después de 7 días de silencio, Job finalmente habla. Comienza a maldecir el día de su nacimiento, expresando su indignación, ira y angustia. Maldice el día en que nació y la noche en que fue concebido, desahogando su dolor y sufrimiento. Las palabras de Job son un retrato vívido de su profunda aflicción y su deseo de comprender por qué lo golpeó el sufrimiento. Job comienza a desafiar las ideas ortodoxas de sus amigos y a cuestionar el significado de su sufrimiento. Defiende su inocencia negándose a admitir pecados que no cometió. Los amigos de Job, por otra parte, lo acusan de ser un pecador que merece su sufrimiento. La controversia teológica se desarrolla cuando Job y sus amigos discuten la relación entre el sufrimiento humano y la justicia divina.
Las palabras de Job desafían las ideas tradicionales sobre recompensas y castigos divinos. Mientras sus amigos creen que el sufrimiento es el resultado de los pecados, Job sostiene que el sufrimiento puede ser inexplicable y que la relación entre Dios y la humanidad trasciende la comprensión humana. Job se niega a admitir pecados que no cometió y mantiene su integridad. Después de una serie de intensos debates, Dios interviene y reprende a los amigos de Job, diciendo que no hablaban correctamente de él, a diferencia de Job, que hablaba apropiadamente. Dios les ordena ofrecer sacrificios para obtener el perdón, sugiriendo que sus argumentos eran defectuosos e insensibles. Job ora por sus amigos, y Dios, en su misericordia, restaura doblemente la prosperidad de Job. Le devuelven todo lo que había perdido. Además, Job tiene 7 hijos y 3 hijas más. Esta restauración simboliza la compasión divina y la recompensa por la fidelidad de Job. La historia concluye con Job viviendo una vida larga y bendecida. Vive 140 años después de su terrible experiencia. Durante este tiempo, es testigo de cómo sus hijos y nietos experimentan la alegría de ver florecer a su familia. La historia de Job nos recuerda que la fe y la paciencia pueden tener recompensa, incluso después de las peores pruebas. La historia de Job ofrece varias lecciones importantes. Destaca la importancia de la fe, la paciencia y la justicia ante Dios, incluso en medio de la adversidad. Job se niega a culpar a Dios por su sufrimiento y mantiene su confianza en la bondad divina. La narrativa también cuestiona las nociones tradicionales de recompensa y castigo divinos, sugiriendo que el sufrimiento humano es complejo y a menudo inexplicable. La historia de Job en la Biblia es una narrativa poderosa que nos recuerda la importancia de la fe y la fidelidad ante Dios, independientemente de las circunstancias. Job es un ejemplo eterno de cómo la confianza en Dios puede superar desafíos y tribulaciones, inspirando a generaciones a mantener su fe inquebrantable. Su historia nos invita a reflexionar sobre las complejidades del sufrimiento humano y la importancia de buscar una relación profunda con lo divino, independientemente de las circunstancias de la vida.